Buenas tardes a todos. Mi nombre es Denis Small. Hoy es el 27 de mayo. Esta es la reunión semanal del movimiento larouchista. En la semana pasada transmitimos la evaluación de Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, de que este es el momento más peligroso de toda la historia, muy probablemente. Algunos pensaron que esta evaluación era quizás exagerada, quizás un poco excesiva, si bien es cierto que hay ciertos peligros. Algunos consideraban que esto era algo un poco excesivo. Sin embargo, Helga insiste sobre este punto y hubo una discusión muy interesante al respecto en la conferencia que el Instituto Schiller realizó el jueves, ayer, 26 de mayo. Realizamos dos conferencias, uno el miércoles 25 en Copenhague, en Europa, sobre por qué Suecia y Finlandia no deberían unirse a la OTAN, con una serie de ponentes europeos. La reunión a la que me refiero del 26, del jueves, fue con representantes también europeos, de militares de Francia, de Italia, con Helga Sepp-LaRouche, con el coronel Richard Black de Estados Unidos, con Ray McGovern, ex agente de la CIA, de inteligencia de la CIA, en una discusión sobre el gran peligro de una guerra termonuclear. Y lo que dijo Helga de entrada en esa conferencia fue lo siguiente: dijo, cualquier consideración sobre política pública que no empieza con la consideración del peligro de guerra nuclear no tiene valor alguno. Ahora, no voy a afirmar que todo mundo está de acuerdo con esto, pero ya se están alzando voces de manera muy significativa en Estados Unidos, en Europa y en otros países sobre exactamente este punto. Pero es algo que tenemos que difundir al máximo, tenemos que organizar al máximo para que más voces se alcen y también para organizar una solución programática, una salida a la crisis actual, porque la simple denuncia obviamente no es adecuada, no resuelve el problema. Ahora, es más, hubo cierta discrepancia durante la misma reunión del miércoles entre algunos de los ponentes, el general Tricarico de Italia, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Italia, no estaba de acuerdo con Helga de que el peligro de guerra era tan grave, pero sí muy de acuerdo que lo que se estaba haciendo en Ucrania es un error terrible y no debe proceder, que la provocación de la OTAN es un error. Sin embargo, yo voy a insistir y quiero empezar la evaluación estratégica de la semana insistiendo sobre este punto del peligro de guerra termonuclear. ¿Por qué? Porque la intención de quienes hoy controlan la política y la economía y el mundo financiero en Occidente tienen la intención de lanzar un ataque termonuclear en contra de Rusia y en contra de China. Ahora, entiéndanme bien, cuando hablo de intención, no digo necesariamente que proclaman vamos a lanzar una guerra. No es intención en ese sentido, es intención en el sentido de Leibniz. El estado de orientación, la geometría política y de decisiones, de la toma de decisiones que lleva a un establishment, una casta gobernante, en cierta dirección, quieranlo o no, por la lógica misma de los axiomas subyacentes de su visión mundial bajo condiciones de desintegración de su sistema financiero y económico internacional, en ese sentido de intención. Pero que también llega a expresarse de manera muy explícita por parte de algunos de los portavoces de estos intereses, porque tienen que convencer a otros que esta es la manera en que hay que proceder. Esta semana se publicó en la revista de la organización que se llama RUSI, el Real Instituto de Servicios Unidos,
no tiene que ver con Rusia, es británico, pero las iniciales, las siglas en inglés son RUSI, R-U-S-I, y quiere decir el Real Instituto de Servicios Unidos, que ellos mismos se proclaman de que han estado en el centro de la formulación de programas y políticas del pensamiento sobre la defensa y la seguridad, desde el ascenso del Imperio Británico hasta su transformación y, según ellos, disolución hoy en día. Fue fundada en 1831 por el Duque de Wellington, es decir, es uno de los centros, sino el centro de evaluación estratégica del Imperio Británico y de los aliados de Washington. Mucho más importante que una comisión trilateral o los Bilderberg o cosas por el estilo. Ahora, el subdirector general del RUSI, que se llama Malcolm Chalmers, o sea, no es un donadie, el subdirector, escribe un artículo amplio que se llama "Esta guerra", hablando de Ucrania, "todavía presenta riesgos nucleares, en especial con relación a Crimea". Fue publicado el 20 de mayo. Y lo que dice este artículo, lo que argumenta Chalmers es lo siguiente. Dice que la estrategia de la OTAN en estos últimos 3 meses ha sido lo que él mismo llama hervir el sapo ruso. Y afirma lo que muchos de ustedes conocen, ¿no? La versión quizás apócrifa de que si uno quiere hervir a un sapo, lo que no se debe hacer es poner el agua a hervir y echar el sapo al agua hirviendo, porque va a saltar y no se va a dejar. Sin embargo, si uno pone el sapo donde el agua todavía está fría o un poco tibia, entonces se va calentando de a poco y en cada momento, cada oportunidad, el sapo decide, no, mejor no salto. Y ya una vez que descubre que lo que van a hacer es sopa de sapo, ya es muy tarde. Entonces, pero esa es la estrategia, dice de Chalmers, respecto de la OTAN respecto a Rusia. Es decir, aumentar progresivamente el tamaño y sofisticación del suministro de armas a Ucrania. Ahora, él dice que bajo estas condiciones Ucrania puede hasta lanzar ataques dentro de territorio ruso, cosa que ya están haciendo, pero pueden arriesgarse más y con las armas que están recibiendo, lanzar ataques más hacia dentro de Rusia. Y luego dice Chalmers de Rusia, dice, pero si Ucrania se moviliza para recuperar Crimea, atacando el tentador objetivo del puente Kerch, que une a Crimea con el resto de Rusia, por ejemplo, eso podría llevar, dice, a una crisis de misiles de Crimea. Y luego dice lo siguiente, una cita textual. Una amenaza específica de utilizar armas nucleares con relación a Crimea, Putin podría verlo como una forma de restaurar parte de su poder coercitivo, incluso si él y Estados Unidos dudaran de que fuera a cumplir tal amenaza. Si Ucrania no aceptase una línea roja, Rusia podría considerar una serie de opciones de escalada adicionales, como poner sus fuerzas nucleares en alerta mayor. Ante la alternativa de la probable pérdida de Crimea, Putin podría creer que Ucrania, con el estímulo de Estados Unidos, probablemente parpadearía primero. Sería un momento de extremo peligro, dice Chalmers, donde cada una de las partes busca entender la intención de las otras, aun cuando buscaran sus intereses nacionales. Precisamente por el peligro intrínseco de tal situación, una crisis nuclear de este tipo haría más fácil para los dirigentes hacer arreglos difíciles. Es decir, está proponiendo explícitamente que hay que llevar al mundo, tal y como habíamos denunciado, al borde de una nueva crisis de los misiles cubanos, pero al revés, en contra de Rusia, y provocarlos hasta esa situación. Y claro, se corre el riesgo de que de repente sí harían uso de las armas nucleares, pero por lo menos crearía la situación donde se podría negociar algo de manera más adecuada. Ahora, esto es increíble, esto es impresionante, porque es una declaración abierta de lo que es la intención de la OTAN.
hervir al sapo ruso y llevarlos hasta el borde de una guerra termonuclear. Y como ya sabemos, si fuera una simple declaración, pero como sabemos de los hechos que han ocurrido, de que Rusia ha dicho por más de una década, por 15 años, Rusia, Putin y otros han dicho que lo que no podemos aceptar es que pongan a la OTAN en la frontera nuestra. No podemos permitir que haya un emplazamiento de misiles nucleares a 5 minutos de vuelo de Rusia. No podemos permitir la intención de destruir a Rusia, aunque sea con armas no nucleares. No podemos permitir eso y por lo tanto puede activarse el requerimiento ruso de responder nuclearmente. Estamos en exactamente esa situación. Ahora, como si fuera poco, luego tenemos la situación donde la Sociedad Henry Jackson, que es otra institución británica, que es uno de los centros de la definición de política hacia China en particular, propone en un artículo que fue publicado en el 2020, pero lo vuelven a publicar ahora para la visita de Biden a Asia. Lo que ellos dicen es que hay que forzar el desacoplamiento económico de Occidente con China. Ahora, uno de los dirigentes de la Sociedad Henry Jackson es el ex jefe del MI6, Sir Richard Dearlove, famoso por el caso de Russiagate, y eso es lo que proponen, desacoplar a China del sistema internacional. Y, por supuesto, esto podría detonar una guerra económica al estilo nuclear, como también podría ocurrir en el caso de Crimea. Ahora, Joe Biden, en la visita a Asia, le preguntan, bueno, con el tema de Taiwán, señor presidente, si China se mueve para recuperar Taiwán, Estados Unidos estaría dispuesta a entrar a defender a Taiwán. Ahora, la respuesta de Biden fue sí. El periodista mismo quedó totalmente sorprendido, que estaba tratando de provocar una reacción y dijo, ¿sí? Y Biden dijo sí. Que claro, es un cambio total de política. Estados Unidos había mantenido una ambivalencia intencional por décadas, respetando el principio de una sola China y siempre diciendo, bueno, no nos vamos a comprometer, pero los chinos no se deben mover, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que pasa es que Biden acaba de anunciar que Estados Unidos está dispuesto a hacer lo mismo en Taiwán que en Ucrania. Ahora, en días posteriores, la Casa Blanca trató de desdecir lo que dijo el presidente. Van 4 veces que tienen que hacer eso. Pero es cuestionable si lo que está haciendo Biden es simplemente una metida de pata propia, porque es muy capaz de metidas de pata, pero también es el tema que se está hablando. Está diciendo lo que se dice tras bastidores y los chinos lo saben. Ahora, una evaluación del significado de esto que les quiero leer viene de Charles Freeman, ex embajador de Estados Unidos. También lo hemos entrevistado en nuestras publicaciones. Freeman es un súper experto en China. Freeman fue el intérprete de Richard Nixon en su primer famoso viaje a China. Entonces no es un don nadie. Llegó a altos niveles del Departamento de Estado y demás. Y él respondió a este comentario de Biden. Dijo, los chinos no pueden hacer caso omiso de esta declaración, que es peor que una metida de pata, porque le da a China un casus belli. Esa es la 4ª vez este año que la Casa Blanca ha tratado de desmentir declaraciones del presidente comprometiendo a Estados Unidos a librar una guerra contra China sobre Taiwán. Estos desmentidos, dice Charles Freeman, tienen 0 credibilidad en Pekín, toda vez que hacen eco de un consenso aparente en el establishment de Washington que se refleja en los presupuestos militares y las decisiones sobre la estructura de las fuerzas. Ahora, y Biden viajó hacia precisamente con esta idea de organizar un frente de naciones en contra de China de la misma manera en que
han organizado un frente de guerra en contra de Ucrania. Ahora, también quiero mencionar dentro de los elementos claves del cuadro estratégico actual, la decisión tomada antier por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tal y como se había esperado, de que cerraron ya cualquier posibilidad de que Rusia pueda pagar su deuda externa, porque viola las sanciones, y aunque Rusia quiere pagar y tiene los medios para pagar y dice que va a pagar, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está prohibiendo eso. Es decir, están creando la bancarrota involuntaria de Rusia en los momentos más críticos y decisivos. Entonces, esto también va a crear una situación grave en lo económico, que es equivalente a lo que está pasando en el aspecto militar. Ahora, y como les decía al principio, sí se están alzando voces importantes en Estados Unidos, en Occidente, en contra de esta locura. No suficientes, tienen que haber más, pero claramente hay voces que están empezando a pronunciarse. Ahora, tuvimos esta conferencia que les decía ayer, el jueves 26 de mayo. Entre los ponentes estaba el coronel Black, ya muy famoso internacionalmente, por su valor, su entereza moral y su valor como veterano de guerra de Vietnam, como gran patriota de Estados Unidos, como una persona que ha defendido a Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas en muchísimas ocasiones, pero se ha tenido que pronunciar de manera muy firme en contra de lo que está pasando en Ucrania, como lo hizo en el caso de Siria, y en contra del peligro de guerra nuclear. Él es una de las personas que está totalmente de acuerdo con Helga Seplar-Rush en la alerta sobre el peligro de guerra. Ahora, Black hizo una entrevista con Mike Billington de nuestra revista de IR hace un par de semanas. Esa entrevista, que es larga, es de más de una hora, ya tiene más de 500,000 de visitas. Tiene 546,000 visitas en inglés. La versión en español tiene casi 6,000, subtitulada en español. La versión en portugués tiene más de 8,000, casi 9,000 en portugués. Pero esto, lo que está pasando con la versión en inglés, es realmente un avance de tremenda importancia. Es más, es tan importante que provocó una respuesta un día antes de la conferencia del 26 de una institución, de una organización, estoy buscando el nombre exacto, es una dependencia de la presidencia de Ucrania, es el Centro de Combate contra la Desinformación, algo por el estilo. Y lo que dicen estos señores es: cuidado con el caso de el coronel Black. Está difundiendo cosas mentirosas sobre Ucrania y está sacando la línea rusa. O sea, acusan al coronel Black de ser un portavoz de la línea rusa. Están absolutamente desesperados, porque esto es la OTAN. Quienes armaron este centro en Ucrania no son los ucranianos, son los británicos, los americanos y otros. Está la OTAN. Y es una respuesta previa a lo del 26 de mayo en contra de Black para tratar de limitar el impacto que está teniendo. Hoy, cuando hablamos con el coronel Black, le informamos sobre esto para ver qué respuesta tenía, y dijo: esta es una muy buena noticia. Claramente les está doliendo, estamos ganando, tienen que responder, y esto nos pone en una muy buena posición para seguir avanzando. Y esto es verdad. Porque si se tiene que acusar al coronel Black de tener la línea rusa, obviamente toda la campaña de supuesta desinformación está teniendo grandes problemas. Ahora, lo que dijo Black ayer dio la alarma,
sobre lo que está pasando y el peligro de guerra nuclear. Y yo les recomiendo que si no participaron ayer, que vean la versión archivada. Ya está por salir la versión en español, doblada al español, que va a estar en la página de resumen ejecutivo. Y lean lo que dice el coronel Black. No voy a repetir todo aquí por razones de tiempo, pero sí es importante señalar un par de cosas. Lo que él dijo es que Occidente ahora está en las garras de la histeria de guerra. Dijo, algunos políticos hasta han empezado a preparar a los estadounidenses para una guerra nuclear suicida. El senador republicano Roger Wicker dijo que debemos considerar enviar tropas estadounidenses a Ucrania y que él no descartaría lanzar un ataque nuclear de sorpresa, un primer ataque. Dijo Black, en otras palabras, debemos considerar lanzar un ataque sorpresa tipo Pearl Harbor, uno que haría llover bombas nucleares sobre las calles de Moscú y San Petersburgo, matando a millones de hombres, mujeres y niños inocentes. Y luego se pregunta, ¿qué haríamos si Rusia toma represalias? Ellos fácilmente podrían hundir un portaaviones norteamericano. Estados Unidos ha matado a 12 generales, con ayuda americana, ha matado a 12 generales rusos en la guerra en Ucrania. Son los que hundieron el barco Moskva. ¿Qué haríamos si empiezan las represalias rusas? ¿Qué hacemos si ellos asesinan a 12 generales estadounidenses uno por uno? Y luego describe lo que sería una guerra nuclear y dice, si lanzamos nosotros en Estados Unidos un ataque preventivo, sorpresa, cada lado tiene 1.400 ojivas nucleares. Los rusos tienen misiles hipersónicos, ellos podrían lanzar, no obstante la destrucción que sufrirían, un ataque instantáneo en contra de nosotros y dice Black, pocos sobrevivirían en los grandes centros metropolitanos. Atlanta, Chicago, San Francisco, Detroit, Los Ángeles. Esto convertiría a la ciudad de Nueva York y Washington en vidrio radioactivo. Y dice, sí, destruiríamos a Rusia y China también, pero Europa ni Asia sobrevivirían. Londres desaparecería de la faz de la Tierra y así por el estilo. Y dice, ¿y para qué? ¿Para la gloria de algún nuevo orden mundial satánico? Cierra comillas. Entonces, esto es lo que dijo Black sobre la situación inminente que estamos enfrentando. Como les decía, junto con Black y Ray McGovern, agente de inteligencia de la CIA, estaban el general Tricarico de Italia, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y el general Denecé de Francia, que también hablaron sobre el peligro de guerra y la locura de la política actual de la OTAN respecto a Ucrania y las provocaciones en contra de Rusia. Ahora, la contraparte de todo esto, lo que va junto con todo esto es la situación económica, la guerra económica. Vamos camino a una escasez de alimentos que va a crear la situación, según lo dijo el presidente de Serbia y también el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, donde casi un cuarto del mundo se verá en necesidad de cantidades básicas de comida, dijo Vučić, el presidente de Serbia, bajo las actuales condiciones de sanciones. Ahora, esto es lo que ha estado diciendo también las Naciones Unidas. Todos los analistas entienden que lo que está pasando en estos momentos es el inicio de escaseces de alimentos que va a llevar a la cuarta o la quinta parte de la población del planeta al hambre y de ahí pasando a la hambruna y la inanición. Y esas son las condiciones económicas que van de la mano con estas provocaciones de guerra. También tenemos situaciones como la locura, la psicosis social, como se vio en este caso de Uvalde, Texas, con el asesinato a sangre fría de unos niños indefensos y maestros en una escuela de primaria por un psicótico.
Ahora, detalles más, detalles menos. ¿Por qué nos sorprende que jóvenes hoy, ante las condiciones de vida que experimentan, bajo la locura de los juegos de video que tienen, y cuando toleramos que senadores de la República, como Wicker, hablen de lanzar bombas nucleares para aniquilar a millones de personas en Rusia, solo porque sí? ¿Por qué nos sorprende que enloquece un muchacho de este tipo y comete la atrocidad que cometió? Pongamos esto en la perspectiva necesaria. Ahora, hay otro universo. Ahorita estamos viviendo en dos universos como si fueran dos universos diferentes. Este otro universo es el universo de lo que está pasando en Asia, de lo que está pasando en particular en el Foro Económico Eurasiático, que es una reunión de 2 días de miles de participantes. Putin habló ante la conferencia, también dio un discurso importante. Glaziev, el jefe de la organización de la comunidad de Shanghái, habló también. Y la perspectiva que están presentando es de un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, Putin dijo lo siguiente: ha llegado la hora para elaborar una estrategia integral para desarrollar una asociación eurasiática a gran escala. La Gran Eurasia es un proyecto civilizatorio grande, diseñada para cambiar la arquitectura política y económica y garantizar la estabilidad y prosperidad en todo el continente. Y luego, hablando de lo que Estados Unidos, la OTAN y el Reino Unido están haciendo, dijo: ningún policía mundial podrá detener este proceso global. No habrá poder suficiente para lograrlo. Y el deseo de hacerlo va a evaporar por una serie de problemas internos en esos países. Espero que tarde o temprano se darán cuenta que esta política no tiene posibilidad alguna. Para los países, lo que importa son los centros de ingeniería, de ciencia, que son la base del desarrollo. Ahora, por un lado, tenemos este tremendo peligro de guerra nuclear y los rusos son los que más directamente lo reconocen. Por otro lado, están hablando de una evaluación estratégica de la imposibilidad de victoria por el concepto mismo que existe en estos círculos del establishment financiero. Y voy a regresar a este punto en un momento porque me parece que es fundamental. Pero primero quiero decirles lo que dijo también en esa reunión el secretario general de la Organización de la Comunidad de Shanghái, un chino de nombre Zhang Min. Dijo simplemente lo siguiente: la población de la OCS es de más de 3.000 millones de personas, la mitad de la población de la Tierra. Usando nuestros recursos, debemos cooperar con el mundo y promover los mercados internos. Los cambios en el mundo son de una naturaleza colosal, pero también nos dan oportunidades para el desarrollo. Solo al unir fuerzas seremos capaces de construir un nuevo orden mundial. Y ahí en esa reunión, con participación de muchos países fuera de esa región, estuvieron presentes representantes de Irán, de Venezuela, de Cuba y de otros países para participar en esta discusión. Se habló también de las medidas técnicas financieras que se requieren, que es un tema que hemos hablado en otros momentos y no lo voy a recalcar en este momento. Pero sí es cierto que hay una rebelión mundial, a veces cautelosa, a veces casi cobarde, pero es una rebelión del mundo entero en contra de la locura de la guerra termonuclear y el desplome económico con hambruna de la cuarta parte de la población del mundo. Y creo que esto se está viendo hasta en el disque patio trasero de Estados Unidos, en Iberoamérica, en Latinoamérica y el Caribe, con todo lo que está pasando en torno a la Cumbre de las Américas, donde en torno al tema que adoptaron de que hay que invitar a todos y no hay que excluir, que es cierto, pero comparado con la guerra termonuclear y comparado con lo que está pasando con la economía, es un tema un poco secundario, pero escogieron eso como un punto donde podrían simplemente decir a los Estados Unidos: saben que ya no, o sea, no vamos a jugar ese juego.
Y si bien es cierto que todavía falta que hagan las declaraciones como el coronel Black o que hagan las declaraciones de Rusia o de China sobre economía, claramente hay una rebelión hasta en el patio trasero. Nos corresponde no simplemente celebrar esa rebelión y decirle bravo, adelante. Lo que corresponde es darle orientación programática, porque si no se hace eso en cuanto al tema de economía, no va a prosperar. Pero sí nos da una indicación de la dirección mundial de las cosas que están pasando. Quiero cerrar con una cita de un documento de Lyndon LaRouche del 4 de junio de 1977, es decir, hace casi 50 años, hace 45 años. Un documento de LaRouche con el título "A los gobiernos de un mundo al borde de la guerra". Y todo lo que dice ahí se aplica al momento actual, salvo la referencia a Rockefeller y a Carter, pues obviamente tiene que cambiar para Wall Street y la City de Londres y demás. Pero dice lo siguiente, y esta es una evaluación muy profunda del tema de la guerra y la paz y lo que se requiere. Dice, la razón principal por la que finalmente fue derrotado Napoleón Bonaparte es que sus políticas exteriores eran de saquear a las naciones de Europa. No fue Inglaterra, ni Prusia, ni Rusia quien derrotó a Francia, sino el propio Napoleón. La Alemania nazi fue derrotada por las mismas razones categóricas, por los mismos principios políticos de estrategia vitales que derrotaron a las fuerzas de Estados Unidos en Vietnam. Las políticas de Rockefeller y sus aliados son idénticas en su naturaleza e implicaciones a las de Adolfo Hitler. Rockefeller y sus tontos útiles y aliados se han lanzado a la misma extrapolación de una hiperinflación shaktiana volcada hacia adentro. El gobierno de Carter, mientras siga siendo un títere de David Rockefeller, no puede ganar una guerra por la razón fundamental de que es incapaz de adoptar objetivos duraderos para ganar la paz. Y la intención del Instituto Schiller, el papel especial que jugamos en este momento, además de las denuncias con amigos y colegas como el coronel Richard Black, es suministrar esa orientación programática para ganar la paz. Es decir, la política de reemplazar el sistema caduco en bancarrota con un sistema nuevo, una reorganización por bancarrota, como LaRouche lo delineó muchas veces en sus famosos 4 leyes. Eso es lo que presentaremos en detalle en la próxima conferencia del Instituto Schiller a nivel internacional el 18 y el 19 de junio, donde abordaremos estos temas no solamente de la denuncia de la guerra nuclear posible, sino de cuál es la estrategia, cuál es el estadismo requerido, cuál es el arte del buen gobierno, como diría Cervantes, para garantizar y ganar la paz.